Bueno, hay mucha gente que se pregunta, pero Lizzie, ¿cuándo se enamora de Darcy? ¿Cómo se produce este cambio? La verdad es que yo creo que se suele decir en broma, ¿no? Que fue cuando vio la casa de Pemberley, cuando fue con sus tíos, los Gardner, allí de visita turística y se encontró allí con el señor Darcy que estaba de visita y bueno, pues se quedó medio en shock. Y esa famosa frase cuando ella se queda un poco mirando esos jardines impresionantes y dijo, uff, y de todo esto yo podría haber sido la dueña y señora. Y mira tú por dónde aparece Mr. Darcy en ese momento. Bueno, hay gente que piensa que es cuando, yo no sé si se dice en broma, yo creo que sí, que cuando Lizzie llega a Pemberley y ve de lo que podría haber sido ella dueña y señora es cuando le cambian los sentimientos por Darcy. Pero realmente no es en ese punto cuando todo cambia. Ahí ya tanto Lizzie y Darcy cuando se ven en Pemberley ya van los dos con las orejitas muy agachadas, ya se habían dicho de todo, ya habían reflexionado sobre lo que supuso ese momento de la primera declaración y de poner todas las cartas encima de la mesa, y los dos hicieron muy buen trabajo, que esto es lo importante. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde cambia realmente Lizzie la percepción de Darcy? Evidentemente no es en esos jardines de Pemberley. Creo que de Lizzie podemos presuponer cualquier cosa menos que sea materialista e interesada. Ya lo demostró rechazando al señor Darcy. Entonces no podemos ser prejuiciosos nosotros y pensar que ese es el momento en el que ella cambia. Las heroínas de Jane Austen, los personajes de Jane Austen tienen una gran profundidad. Y el momento en el que se produce ese cambio, ese punto de inflexión de Lizzie hacia Darcy, es en el capítulo 37 de la novela. ¿Cuándo es? Pues después de que Darcy se ha declarado, cuando Darcy le entrega la carta, ella tiene que reflexionar, quitarse la venda de los ojos, darse cuenta de su propia de cómo había sido ella de prejuiciosa y de absurda según sus propias palabras y realmente nos decía que se sintió más deprimida que nunca antes en su vida. Realmente aquello a Lizzie la dejó cao, pero sobre todo en la reflexión hacia ella misma de cómo me he podido dejar engañar, cómo he podido juzgar de una forma tan errónea a otras personas. Entonces el punto de inflexión viene en el capítulo siguiente, en el 37, cuando ella ya ha hecho toda esta reflexión y entonces Darcy y el coronel Fitzwilliam se van de Rosings y claro, se van muy serios y muy cabizbajos. A Lady Catherine de Bourgh no se le ocurre otra cosa que decir que es que cada vez estaban más apegados a ella y se iban de Rosings tan tristes porque les daba mucha pena marcharse de su lado y de su compañía y de su hogar, cuando realmente la razón, o sea, la causa no tenía nada que ver con eso, sino que bueno, ya el shock y el soponcio le vendrá a ella más adelante cuando se entere realmente de los sentimientos de su sobrino. Entonces, Lizzie se dedicó muchísimo mientras continuó en casa de su amiga a pasear, a reflexionar. Fijaros que a pesar de que el capítulo anterior es en el que Lizzie cae al suelo, rodilla al suelo, humillación, reconozco que me han engañado, estoy más deprimida que nunca, ella va elaborando toda la historia y en esos paseos se dedica mucho a reflexionar. Y Jane Austen no pierde el sentido del humor, que es lo que me encanta. Mira, os voy leyendo frases porque es que qué mejor que citaros a ella directamente que contaros yo cosas. La reflexión debía reservarse para los momentos de soledad. Siempre que estaba sola, se dedicaba a ello con auténtico alivio. Y no pasaba ni un solo día sin dar su paseo a solas en el que podía regodearse en las delicias de los recuerdos desagradables. Es decir, ya me fustigo con todas las tonterías que he hecho, con todas las tonterías que he dicho, con lo mal que he quedado ante una persona realmente como el señor Darcy. Pero aquí poquito a poco ella ya va cambiando su opinión del señor Darcy. Nos dice que sus sentimientos hacia quien la escribió cambiaban radicalmente según el momento. Ella estaba en esa montaña rusa de enfado, de estar enfadada ella por el tema de su hermana, por múltiples cosas. Realmente fue un varapalo para los dos, tanto para Darcy como para Lizzie. Y fijaros que dice que todo eso que ella estaba sintiendo
le provocaban en ella gratitud y su carácter en general respeto. Se refiere a Mr. Darcy. Pero todavía no podía darle su visto bueno ni se arrepentía de haberle rechazado. Tampoco sentía ninguna inclinación por volver a verle. Bueno, todavía porque estaba enfadada y además estaba humillada. Hay una cosa que se llama vergüenza, que después de que uno se siente humillado, ¿cómo miras a la cara al otro? De hecho, ese encuentro que tienen en Pemberley, para los dos, pero sobre todo para Lizzie, es como, Dios mío, tierra trágame, me muero de vergüenza porque estoy ante este hombre y yo soy la más idiota de los seres humanos sobre la tierra, o por lo menos ella se debía estar sintiendo así a nivel interno. Entonces, bueno, ella empieza ya a cambiar su opinión sobre Darcy, sigue reflexionando, pero realmente ella ahí no tiene ninguna esperanza de que Darcy cambie hacia ella. Es cuando luego va viendo a lo largo de la novela que hay pequeñas claves de que él todavía está interesado, que ella recupera la ilusión. Pero aquí lo tiene todo perdido, porque fijaros, este capítulo termina diciendo que qué doloroso resultaba que su propia familia había sido la causante de que Jane no pudiera disfrutar de una situación tan deseable en todos los sentidos, tan llena de ventajas, con tantas probabilidades de felicidad. Pero no había ninguna esperanza de que pudieran cambiar. Sus hermanas eran ignorantes, perezosas y engreídas. Por lo tanto, si no albergaba ninguna esperanza para su hermana Jane, mucho menos para ella. Pero no obstante, el punto de inflexión donde realmente Lizzie empieza a ver de otra manera al señor Darcy es en el capítulo 37 de la novela Orgullo y Prejuicio, de una forma muy dolorosa, pero gratificante y de crecimiento para ella y para el señor Darcy.